Y es alerta en C5N, atención con esta información. Se dio a conocer la inflación en la ciudad de Buenos Aires del mes de marzo. Nazarena Almagno con todos los detalles. 13,2% fue la inflación en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, para el mes de marzo, que es más o menos el mismo número que están apuntando las consultoras privadas para la inflación a nivel nacional. La ciudad de Buenos Aires nos sirve como referencia para pensar justamente ese número, 57,3% la variación acumulada, ¿sí?, en estos primeros meses de gobierno de Javier Milei, la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Y atención con la interanual, que este es el número que hay que seguir bien de cerca porque es el que te marca la película. 285% fue la inflación en la ciudad de Buenos Aires entre marzo de este año y marzo del año pasado. Claro. Bueno, 13,2 entonces. Sí. No sé cuánto había dado la inflación de Jumbo Bot en el último mes como para poder... Deflación. En algunas cosas de deflación. Esto es aclaremos, es en la ciudad de Buenos Aires, Esto ¿no? es en la ciudad, total. 13,2 la inflación de mucho, marzo, ¿no? Digo, en la ciudad. que es un montón. Digo, Es un porque número de 2000. esta idea de que nos quieren hacer creer que la inflación está a la baja, que es un relato, no es lo que vivimos y sufrimos todos. Vamos ¿no? La inflación es altísima. a repasar el desglose justamente para ver cuáles son los rubros que más han aumentado y aquellos que estuvieron por debajo del promedio de marzo. 11% alimentos y bebidas no alcohólicas. Sí. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, era de esperarse. Ahí empiezan a llegar los primeros impactos de la Te digo suba de la algo. electricidad. Primer dato que se me viene a la cabeza con este desglose, creo que los alimentos, si no es la primera, es la segunda vez que suben menos que la inflación promedio en los últimos años. Lo que muestra en un primer análisis es que la gente, o sea, no que los alimentos no subieron, los alimentos subieron, pero hay menos demanda. Sí. Dejaron de consumir, se bajó el consumo. Totalmente. Claro. No sé, habrá que buscar datos, pero te digo que yo lo sigo de los alimentos No. puntualmente y hace mucho que no pasaba que, si bien tiene una inflación alta, la inflación es menor a la del promedio de la inflación de precios en la Argentina. Buen punto. A ver, seguimos, me llama la atención este dato, no sé si podemos volver a poner la placa, ahí va. Salud 16,9%, educación 36,8%. Impacto de la Y después cuotas, tenés por eso, informática, Tecnologías, informática. sí. 24,5%. A ver, Comunicación. sacá el grafo un segundo a ver si podemos leer bien. Yo no llego a leer. Ahí Vivienda, está. agua, Hazme el favor. Información y comunicación. Comunicación, está bien claro. Comunicaciones, un 24,5%, un sector que, bueno, amparado por la justicia desde el principio de la pandemia, que viene aumentando lo que quiere. Recordemos que tenemos un ENACOM en este momento intervenido por 6 meses. La letra fina lo que indica es que están buscando la desregulación del sector y, por supuesto, esto es una ganancia para ellos. A ver, la otra conclusión que saco de esta placa del mes de Ciudad de Buenos Aires, de todas maneras, es que lo que llevó una disparada muy importante es lo que justamente se desreguló por completo, donde no hay ningún tipo de intervención. Las subas que sentís en la vida cotidiana son verdaderamente impactantes, ¿no? Mencionabas lo de educación, con un aumento por encima del 35%, que es un montón para además un inicio escolar y con una advertencia por parte de los colegios de que estas subas van a realizarse cada periodo corto. Ya te avisan de entrada que se viene un mes que van a ir ajustando ese número. Pero esa es otra de las conclusiones, ¿no? En aquellos mercados desregulados, el aumento inflacionario en Cava, por lo menos en el mes de marzo, es muy alto. Sí, totalmente. Y vuelvo a la realidad que les esquiva al presidente de la Nación, evidentemente. Ayer, hace horas nada más, el presidente de la Nación elogiaba y hablaba de que estaban bajando los precios directamente, amparándose en una cuenta falsa de un supermercado que supuestamente, o de un usuario que había generado un bot, es decir, un usuario automatizado que hacía seguimiento de los precios, que se supone que hace seguimiento de los precios, en este caso de la cadena Jumbo. Y decía, fíjate, le decía Alejandro Fantino, que en Jumbo, fíjate el Jumbo Bot, que los precios están bajando. Una cosa delirante. Y cuando vas a ver la cuenta de Jumbo Bot, no es solo el presidente, es el ministro de Economía, es la canciller, muchos funcionarios que tienen herramientas para hacer seguimiento de los precios y de la realidad
la siguen y se informan por allí. Se informan por una cuenta de Twitter que los dejó en ridículo. No sé si tenemos el tweet de la cuenta de Jumbobot, que después de Milei y Toto Mirá lo que está Caputo pasando en los supermercados. dice que es una cuenta falsa. Ahora, más allá de que efectivamente. sea falsa, de todas maneras, que ellos se nutran de información de un bot de Twitter, la verdad que es lo peor de todo. Porque saca que la cuenta sea verdadera, falsa, de información, que tu manera de informarte sea un bot de Twitter. Lo dijeron, ¿eh? Bueno, Lo dijeron es abiertamente. ridículo. De hecho, cuando empezaron con el cierre de Telam, Marra fue muy claro. Sí, ¿Para sí. qué queremos Telam si Claro. nos podemos informar por Twitter? Bueno, ayer el Y bueno, así se presidente, está informando, ayer el Marra. presidente de la Nación lo dijo. Dijo yo desayuno con Twitter, almuerzo con Twitter, meriendo con Twitter, ceno con Twitter y a la noche le pego un rato largo porque es mi forma de mantenerme informado. Lo dijo el propio presidente. Bueno, ahí está la conclusión. Y te agrego algo, Lu. La preocupación de tener esto del algoritmo de Irigoyen, ¿no? Sí, sí. Porque sigue sus cuentas, el algoritmo favorece Claro. a aquellas cuentas que vos retuiteás, a las que le das me gusta y demás, y cada vez te encerrás más en tu burbuja, en tu círculo. Entonces te empiezan a llegar este tipo de noticias y cada vez menos noticias de la realidad, La fake de news, aquellos ¿no? que están angustiados con los precios, que no llegan a fin de mes y demás. Claro, el presidente piensa que su popularidad no para de subir, que su aceptación no para de crecer, que está todo bien, que nadie se queja de nada, y por eso también termina diciendo los que aparecen en un móvil de C5N y dicen lo angustiante de su realidad, son actores o actrices, porque yo veo Twitter, que para él es la realidad, y nadie está hablando de eso. No, en su cuenta de Twitter no se está hablando de Pero eso. además, a ver, una vez más, dato mata relato. Y el dato es lo que recién te contábamos de lo que ha sido lamentablemente la inflación alta en la ciudad de Buenos Aires del mes de marzo. Podemos volver a compartir los datos y la información. Este dato no tiene nada que ver con lo que dijo Milei en relación a ese bot falso, a esta idea que quiso instalar de que los precios están bajando. Bueno, la realidad muestra lo contrario. El y gobierno muestra está- exageradamente lo Sí, contrario. el gobierno está apostando a que el número general de inflación a nivel nacional esté más cerca del 10 que del 13 y lo presentarán como un triunfo. La verdad es que cualquiera de nosotros sabe que una inflación de 2 dígitos, incluso si tuvieras 9% u 8% de inflación, es un problema, porque es lo que venimos sufriendo durante todo este tiempo. Ahora, si le sumamos además que ha habido una destrucción del aparato productivo, que se paró la obra pública, que el recorte es inmenso y que además se han licuado los pará. sueldos, y la inflación sigue así de alta, tenemos una catástrofe. Y otra cosa, no homologaron el acuerdo de camioneros, o sea que esta inflación no pueden responsabilizarla por el aumento de salarios, ¿o no? No.